Buenas noches. Buenas noches con todos. Hola, Quique, Jackie, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Vamos a ir esperando que se vayan conectando ya. Hola, mi amor. Hola, Kiki, ¿cómo estás? Listos y preparados para una noche bendecida y gloriosa. Hola, Belencita, ¿cómo estás? Amigo Edwin, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Vamos a ir esperando poco a poco ya, que se vayan conectando las personas para poder empezar ya. Hola, Edwin. Estamos listos. Listos para ser bendecidos. Saludos a todos. Vamos esperando unos minutitos ya, que se vaya conectando la gente. Hola, Nancita, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Dani, Nati, ¿cómo les va? Muy bien, bendecidos también. Llenos de gloria, de victoria. Hola, Paito, Marquito, ¿cómo están? Buenas noches a los que se van conectando. Sí, nosotros también les extrañamos full. Se extraña full, o sea, esos tiempos de la iglesia y todo. Hoy con mi esposa escuchábamos algunas canciones y decíamos, cómo se extraña eso, no cantar en la iglesia o estar escuchando eso en la iglesia, eso es otra cosa. Hola, Nancita, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Jenny, ¿cómo estás? ¿Cómo les va a todos? Hola, Tati, hola, Steven. Bendiciones con todos. Hola, Paulito, Yoli, Moshe, ¿cómo les va? Hola, Marquito. A todos los que se van conectando. Bendiciones con todos. Bueno, vamos a empezar orando ya. Vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Y dejemos que Dios sea guiando, que Dios sea bendiciendo, que Dios sea exaltándose y glorificándose en este tiempo. Y que sea su unción sea la que esté con nosotros y su presencia esté en medio de nosotros. Vamos a orar ya. Papito lindo, Señor, gracias, Señor, por esta noche, Señor. Gracias, Señor, por
por tu mano, por tu presencia. Gracias, Señor, por sostenernos. Gracias, Señor, por darnos un día más, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio, Señor, que nos das de compartir, Señor, de edificarnos, de levantarnos el uno al otro, Señor. Yo levanto, Padre, levanto a cada uno de mis hermanos, Señor. Levanto a cada una de las personas que está aquí, Padre, en línea, Señor. Declaramos, Padre, tu unción, Señor, tu presencia, Señor, tocando, Padre, desde el primer instante, Señor, que se conectan, Señor. Declaramos un hambre y sed por tu presencia, Señor. Un hambre y sed por conocerte, Señor, por estar cerca de ti, Señor. Yo declaro que tu unción, Señor, sea tocando, ministrando a cada persona, Señor, pudriendo tu yugo de esclavitud, Señor. Oramos hoy, Padre, cadenas son rotas, Señor, los ojos son abiertos, Señor, y declaramos completa libertad, Señor, porque donde está tu Espíritu y hay libertad, Señor, y hoy declaramos, Espíritu Santo, tú acompañas, tú nos acompañas en este tiempo, bendice este lugar y declaramos tu Espíritu trae libertad a nuestros hogares, a nuestras casas, Señor, a cada familia, Señor, a cada persona, Señor. Declaramos la sangre de Jesús, Señor, sobre el audio, sobre esta conexión, Señor, sobre cada hogar, sobre cada familia, Señor. Declaramos la sangre de Jesús sobre cada uno de ellos, Padre. Sobre cada uno de nosotros, Señor, declaramos tu presencia, Señor. Tu mano nos sostiene, tu mano nos levanta ángeles y legiones de ángeles alrededor de nosotros, alrededor de este tiempo, alrededor de nuestras vidas, alrededor de nuestras finanzas, de nuestros cuerpos, de nuestros trabajos, de nuestros negocios, Señor, de todo lo que somos, de nuestros estudios, trabajos, todo lo que hacemos y lo que tenemos es cubierto con la sangre de Jesús y es bendecido, levantado. Cubrimos con la sangre de Jesús este tiempo, declaramos tu gloria, Señor. Venimos a aprender de ti, Señor. Declaramos libertad en todo tiempo. La palabra de Dios cumple el propósito para que sea enviada, Señor, y declaramos, Padre, un tiempo bendecido, Señor. Bendecimos esta noche todo lo que vamos a compartir, Señor. Habla a cada situación, a cada necesidad, Señor, pero declaramos que no salimos iguales y no salimos tocados, transformados. Declaramos que en medio de esta palabra, Señor, situaciones son cambiadas. Declaramos milagros, prodigios, declaramos los dones y frutos del Espíritu Santo florecen en nosotros, Señor. Restauran, sanan, libertan, Señor. Declaramos tu ministración, Espíritu Santo. Dirige este tiempo. Te pongo en tus manos, Espíritu Santo. Haz lo que tú quieras así. El nombre de Jesús levantado. Y el Rey de Reyes, Señor de Señores, levantado, Señor, en este tiempo. Tu reino se establece en nosotros. Tu reino se establece en esta tierra, en esta nación. Bendecimos Ecuador, bendecimos Israel, bendecimos, Padre, lo que tú nos has dado, Señor, todo lo que en nuestras manos toca prospera. Bendecimos, Padre, una vez más esta noche, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches a todos los que se han ido conectando. Mayori, ¿cómo estás? Silvi, ¿cómo les va? Carito, Gabo, ¿cómo les va? Bienvenido a todos los que se están conectando. Bueno, para mí es igual un gozo compartir con ustedes en esta noche. Andresito, también buenas noches. Todos los que se van conectando, les amamos mucho, les extrañamos mucho. La verdad es que sí se nos hace duro pensar que todavía no nos podemos ver, pero yo creo que en el Espíritu Dios va a ir haciendo muchas cosas y Dios va a ir levantándonos en este tiempo, porque si viene siendo, Él es el que se encarga de redimir el tiempo, restaurar las conexiones y todo, y yo creo que Dios va a hacer cosas sobrenaturales en este tiempo, y lo creamos, lo profetizamos y declaramos cosas grandes vienen para nuestra vida. Buenas noches a todos los que se siguen conectando. Hola Jime, André, hola Pablito, hola Lucy, todos los que se han ido conectando, qué bendición tenerles aquí. Bueno, siempre hacemos el tiempo de preguntas, pero a veces no tienen preguntas, entonces lo vamos a hacer diferente en esta noche. Yo quiero preguntarles de lo que estamos hablando del reino, ¿qué es lo que más les ha llamado la atención? O sea, me gustaría saber de ustedes, porque para nosotros también es difícil cuando estamos así hablando y no vemos las caras, no vemos qué es lo que está pasando al otro lado, ¿no? Pero sí me gustaría saber qué piensan, qué es lo que les está llamando la atención de lo que estamos hablando del reino. ¿Hay algo que les ha llamado la atención? ¿Hay algo que Dios está hablando en sus corazones, está hablando en sus vidas, está hablando en sus familias, en sus negocios, en lo que ustedes tienen, de lo que está hablando del reino? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en sus vidas? A mí sí me gustaría saber su punto de vista. Igual, cuando el reino es predicado, siempre va acompañado de visitaciones, siempre va acompañado de milagros, siempre va acompañado del Espíritu Santo y de los dones y frutos del Espíritu Santo. Entonces me gustaría también saber qué está pasando en ustedes, qué está pasando en sus hogares, qué es lo que Dios está haciendo en sus vidas. Si alguien puede contar algún testimonio o alguien puede contar algo que le ha llamado la atención de lo que estamos hablando, me gustaría que nos compartan. Les voy a dejar un tiempito para que nos puedan compartir si hay algo que les ha llamado la atención de lo que estamos compartiendo, para partir de ahí. Y igual vamos a seguir hablando en esta noche algunas cosas del reino. Prácticamente el Señor me ha estado preparando en estos días prácticamente, y no me ha dejado que avancemos a otro tema, sino que sigamos en este tema, porque yo les decía, si bien es cierto, esto es un tema apasionante, es un tema donde el ministerio de Jesús se basó en eso. Cuando él empezó su ministerio, lo primero que hizo eso, la primera prédica que dio es del reino.
Todo el tiempo se basó en reino, los 3 años que estuvo aquí. Después de que resucitó, estuvo 40 días, según Hechos 1.3 dice que estuvo también esos 40 días adicionales hablando del reino. Entonces, el tema del reino es un tema bastante importante, por llamarlo así. Y me gustaría, si es que alguien tiene así algún comentario o algo que están aprendiendo, algo que les haya llamado la atención, algo que quisieran comentar, no sé, dar algún comentario, alguna cosa, alguna pregunta, alguna cosa así al respecto, les voy a dejar así un tiempo para que lo puedan escribir o manifestar, y de ahí avanzamos con el tema. Así que les animo, así, si tienen algo de lo que estamos aprendiendo. Yo creo que estamos recibiendo y creo que el Señor ha ido hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras mentes. Yo creo que estamos aprendiendo cosas nuevas, creo. Bueno, la verdad que yo creo que sí, pero a veces como que me hace falta también recibir de ustedes y que ustedes también sean comentando y apoyándome en ese sentido. Así que si alguien tiene algo que me pueda compartir, esperamos un ratito para empezar. Si no, empezamos con el tema. Así que les dejo ahí en este momento algo que les haya impactado también de lo que estamos hablando, de lo que hemos estado compartiendo. Puede ser de temas también anteriores, pero prácticamente sería mejor si estamos hablando algo del reino, ¿no? Que es lo que estamos topando en este tiempo, ¿no? Entonces, si alguien tiene algo, para que nos comparta. Así que esperemos un ratito. Bueno, si no tenemos ninguna así comentario o alguna inquietud o algo así, empecemos con, bueno, yo les voy a hacer una pregunta en todo caso, si es que no les veo tan participativos. Pero bueno, vamos a empezar. Yo quisiera preguntarles, estamos hablando del reino y algo que es muy interesante con lo que empezamos. Bueno, nosotros estábamos hablando, ya hacer un resumen de todo lo que hemos conversado. Creo que yo les aconsejaría es que revisemos los temas que hemos hablado. La prédica del día domingo creo que fue bastante explicativa y creo que sería interesante que lo revisemos para que ir completando con algunos temas que son muy importantes tratarlos. Pero yo estaba hablando, y como estamos hablando del reino, dentro del reino, es algo muy importante. Según lo que leíamos en Romanos 8:17, nosotros somos... yo les decía, bueno, antes de empezar con Romanos 8:17, yo les decía que dentro del reino, nosotros estamos hablando que el tema, prácticamente la prédica del reino, por llamarlo así, o la temática que consistía en la predicación del reino, Jesús hablaba siempre del reino como un territorio, hablaba de un rey. Obviamente hablábamos de esto y hablábamos que también un reino tiene una familia real, ¿no? Y un pueblo, ¿no? Y antes de ver con el tema, Jimé nos comenta déjame ver qué dice. Paulito dice, porque Josué pidió que se detenga el sol y la luna, si la que se mueve es la tierra. Sí, bueno, en este tema puntual, ¿por qué es que se detenga el sol y la luna si lo que se mueve es la tierra? Bueno, lo que pasa es que nosotros, dentro de lo que es el gobierno que Dios nos dio, según lo que nosotros, ¿se acuerdan? Leíamos el día domingo, en Génesis 1:26, el Señor nos dio una instrucción, y en Génesis 1:27, para que responder tu pregunta, Paulito, o no sé si es que estás hablando tú, Paulito, o Moshe, pero es importante que entendamos la enseñanza y la instrucción, más que todo, más que instrucción, la autoridad que Dios nos delegó. Mira lo que dice en Génesis 1:26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra,
y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Yo les hablaba, y bueno, eso compartíamos, ¿se acuerdan que decíamos que hablábamos de lo que era la palabra imagen, de lo que era la palabra semejanza? Y nosotros hablábamos que justamente lo que era la palabra imagen significaba todo lo que es la naturaleza, las características, las cualidades espirituales. Y dentro de lo que era, eso es en hebreo, ¿no? Y en hebreo también significa, la palabra semejanza significa que tiene el mismo funcionamiento como Dios. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Paulito, si tú te fijas en el versículo 1:26, dice que nosotros tenemos toda autoridad sobre toda la tierra. Ahora, cuando tú ves la tierra, nosotros entendemos la tierra como un espacio físico, pero es interesante entender que cuando Dios nos habló de la tierra, se hablaba de todo el espacio como el universo. Y es muy interesante que la autoridad, el dominio y el poder que se estableció, que Dios delegó a lo que era Adán, eso constituía, y yo les decía esto va a sonar un poco controversial, pero es bien interesante entender que si bien es cierto, cuando nosotros vemos que le da dominio sobre todas las aves, sobre los peces, nosotros podemos entender que si le da dominio a Adán para que él tenga autoridad sobre todos ellos, significaba que él no estaba en la tierra todo el tiempo, sino que él podía sumergirse debajo del agua y podía sumergirse y estar horas de horas porque tenía autoridad y seguramente podía volar. Y es interesante también entender, para corroborar un poco esto que estamos compartiendo, es interesante también entender que incluso los animales, ciertos animales tenían ciertas características adicionales que ahora no las conocemos. Porque si tú te fijas dentro de lo que es la maldición que se le fue a la serpiente, esto es bien interesante recalcar que ¿cuál fue la maldición que cayó sobre la serpiente? Dice, sobre la tierra andarás y polvo comerás. Si es que nosotros ahora conocemos que la serpiente de por sí eso es lo que hace, pero esas son las funciones que nosotros conocemos de la serpiente actualmente. Pero sabes que, mira, te voy a decir esto, me parece a mí tan interesante. Eso es lo que nosotros sabemos, que una serpiente se arrastra y pasa por el polvo, pero eso es una maldición. O sea que antes la serpiente seguramente volaba. O sea, la serpiente tenía ciertas características, ciertos atributos adicionales que ahora nosotros no los conocemos. Y en una parte la Biblia se habla de ciertos animales que acarrearon una maldición. Y nosotros ahora tenemos ciertos animales que tienen ciertos atributos que nosotros los conocemos como tal, pero seguramente antes no lo tenían. Ahora, respondiendo a tu pregunta de lo que estábamos hablando, es el hombre, Adán, el primer hombre puesto sobre la tierra. Él tenía ciertos atributos sobre todo el nivel. O sea, no solo cuando estamos leyendo aquí en esta parte de la tierra, nosotros leemos como la tierra como tal, pero el hombre fue creado a la imagen y semejanza, y Dios es el Dios no solo de la tierra, sino del universo. Entonces los atributos que se le dio a Adán es para que tenga supremacía, para que tenga dominio, para que tenga control y autoridad sobre todas las fuerzas de la ley. Entonces ahí no depende si solo vamos sobre la tierra, porque nosotros analizamos ciertas cosas según las leyes ahora de la naturaleza, pero toma en cuenta que las leyes de la naturaleza antes de la caída de Adán eran totalmente contrarias a las que nosotros tenemos. El mismo hecho de la gravedad y todo ese tipo de cosas seguramente en ese tiempo no existía, por eso es que Adán podía volar. Pero el rato que caen en pecado, cayó una maldición sobre los animales, sobre la tierra, sobre todo. Entonces se rompieron muchas leyes que eran, para nosotros, serían ahora sobrenatural, pero en ese tiempo eran naturales. Entonces, eso es para responder tu pregunta. Entonces, las leyes que nosotros conocemos ahora, tú haces la pregunta basándote en una ley ahora actual, pero antes de los tiempos antiguos, las leyes que habían no eran actuales. O sea, eran totalmente otras. Y eso es algo que rompe nuestros esquemas. Por eso es que también cuando Jesús, y eso es una buena pregunta que tú haces, es interesante descubrir que cuando Jesús viene acá a la tierra, Él viene a recuperar todo lo que se perdió con el primer Adán. Y es a dar justamente, y es una buena pregunta y con eso puedo empezar justamente el tema, porque justo es lo que voy a compartir el día de hoy. Hay que tratar de entender que cuando Jesús viene, Él es el segundo Adán. No era el segundo Abraham,
No, y a pesar de que yo les compartía el día domingo y decíamos, en los fariseos, en los escribas, todo eso, que decían, ¿quién es tu padre? Y ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, nuestro padre Abraham. O sea, todo el mundo siempre le conoce. Los judíos, los musulmanes siempre dicen, nuestro padre Abraham. O sea, todo el mundo le tiene el concepto como Abraham, pero tienes que tomar en cuenta que Abraham tenía ciertas ya limitaciones en cuanto a la que es la imagen y naturaleza del hombre, porque ya había caído el primer hombre. Pero cuando Jesús viene como el segundo Adán, porque viene a recuperar toda la naturaleza que perdió, todo el dominio y la supremacía que Adán tenía. Entonces, cuando llega el segundo Adán, cuando dice, mi reino viene a esta tierra, él dice, vengo a devolver cosas que ustedes no se imaginan que tienen. Por eso cuando Jesús está en la barca y llega la primera tormenta, es interesante entender que los discípulos levántate, que perecemos, estaban desesperados. Y Jesús lo que hace es levantar la mano, reprende la tormenta. Y claro, ellos decían, verdaderamente este es Dios, porque hasta los vientos le obedecen, hasta la naturaleza le obedece. Claro, porque esa era nuestra naturaleza en un inicio. Cuando Adán llegó a la tierra, esa era tu naturaleza. Él tenía completa autoridad sobre todas las fuerzas de la naturaleza. Pero el rato que cae en pecado, se rompen muchas leyes. Y las leyes que conocemos ahora son basadas a las leyes actuales, pero no eran las leyes que existían antes en el Edén, antes de que Adán pecara. Y esto es poderosísimo, y así es entender. Por eso es que cuando yo les compartía, les decía, la Biblia dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Y yo les compartía, y eso ya hablamos en qué significaba mundo. Mundo viene de la palabra cosmos. ¿Se acuerdan que lo que decía? Cosmos significa los sistemas de gobierno, los poderes de autoridad, los sistemas de control. Ahí está también la naturaleza. Ahí también está, y ahí respondiendo a tu pregunta, Paulito, ahí está también los sistemas de control, los poderes de autoridad, y no solo estoy hablando de los poderes del ser humano, sino también los poderes de la naturaleza. Entonces es interesante que cuando Jesús viene, Él viene a decir, necesito cambiar su mentalidad, porque lo que ustedes ven ahora, las leyes que ustedes ven, las leyes de la física, las leyes de la naturaleza, las leyes naturales de hombres establecidas por gobiernos, eso no es lo que yo traje al primer Adán, y yo vengo a devolverles características que ustedes ni se imaginan. Por eso vivir en el reino, y por eso cuando él empieza a predicar el reino, dice, antes de hablarles del reino necesito cambiar tus sistemas. Es como que, para que me entiendas un poco, Paulito, con respecto a tu pregunta, es como que Dios viniera y te dijera, ¿sabes qué? Necesito cambiar tu mentalidad ahorita que tú estás pensando en la ley de la rotación y traslación de la tierra, y él te dice, ¿sabes qué? Antes de Adán no existía eso, era de otra forma. Y yo te quiero cambiar esa mentalidad para que tú entiendas que mi reino es más allá de eso, y antes las cosas se movían de diferente forma y yo vengo a transformar esa mentalidad. Entonces, eso es más o menos para responder tu pregunta, para más o menos aclarar lo que estábamos hablando. Y ahora sí empezamos con el tema. Yo les voy a hacer una pregunta, y eso sí es un tema que yo quisiera preguntarles a ustedes puntualmente. Cuando nosotros hablamos del reino, y estábamos hablando, hablábamos de esto en Romanos 8:17, ¿se acuerdan que decíamos que nosotros somos constituidos, no solo hijos del rey, o sea, nosotros somos constituidos hijos del rey? Y como hijo del rey, si ustedes van a empezar, analicemos para que entendamos un poquito, si ustedes, alguno de ustedes fuera hijo del presidente Moreno, del Ecuador, por ponerles un ejemplo más claro, todo lo que ustedes prácticamente deseen, prácticamente se convierte en una ley, automáticamente. O sea, si el hijo del presidente, no sé, quiere irse hacia un lado, quiere hacer alguna cosa, quiere hacer este otro, todo el mundo tiene que prácticamente someterse ante el deseo del hijo. Tomando en cuenta como que estamos hablando de un presidente, un sistema democrático, que ya estamos hablando justamente, y esto ya hablamos bastante tiempo las veces anteriores, donde decíamos que el sistema democrático es un sistema traído del sistema griego. Y prácticamente ahí el sistema griego lo que hizo fue sacar a la iglesia totalmente del gobierno, cuando la iglesia siempre fue inmiscuida y siempre tenía el poder de modificar leyes, de sacar leyes y de meter a Dios. Pero los griegos lo que hacen es meter la mentalidad del hombre, que el hombre sea prácticamente como un Dios, y Dios le sacan totalmente a un lado, el grupo de religiosos a un lado, y este ser que dirigía todo, les decíamos que se llamaba demócrata, eso ya hablamos claramente, y el grupo que ayudaba a tomar las acciones, a tomar esos pensamientos de esta persona que se llamaba demócrata, de esta persona que era el líder que gobernaba. Este era el grupo que se llamaba, ¿se acuerdan? Eclesía, que yo les compartía, y estábamos hablando de eso la
la vez anterior. Entonces, ahí es cuando la primera vez sale el término eclesía, y por eso cuando Jesús viene a hablar y él viene a cambiar, él les viene a decir, yo vengo a cambiar el concepto de iglesia, porque el concepto que ustedes de iglesia es un iglesia totalmente dañado. Jesús no empieza a hablar de la iglesia, siempre habla del reino, mi reino, mi reino. Solo nombra una o dos veces en la Biblia, está nombrando la palabra iglesia y de ahí no se vuelve a nombrar más, pero sí habla todo el tiempo del reino. Entonces, yo les hablaba y les decía que él nos constituye a nosotros como hijos del rey. O sea, tuvimos un privilegio que nosotros no nos convertimos, porque yo les compartía y les decía, en un reino hay súbditos. Yo les decía, la palabra su significa debajo de, y un súbdito lo que hace es obedecer ciertas cosas, ciertas leyes, pero no pertenece a la familia real. Pero Dios, yo les decía, según Romanos 8:17, nos constituyó a nosotros hijos de Dios y coherederos con Cristo. Y esto es poderosísimo entender, que Él nos da a nosotros esa autoridad. Pero ahora, para que nosotros entremos un poco, y con el tema, ese es el tema que voy a empezar hoy, porque ya lo otro ya hemos compartido, ya hemos ido hablando y todo eso, hemos ido compartiendo de esto. Pero yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, y ahí quiero que ustedes me respondan. Cuando es un ciudadano, y hablemos de un ciudadano de un país, para que tengamos, tomando en cuenta que no voy a hablar de un sistema democrático, pero para ponerles dentro del mismo marco, hablemos de un ciudadano del Ecuador. ¿Qué características tiene que tener un ciudadano del Ecuador para pertenecer al Ecuador? Yo les hago esa pregunta a ustedes. Me gustaría que ustedes me respondan. ¿Qué características tiene un ciudadano? Si estamos hablando de un ciudadano del Ecuador, ¿qué características tiene un ciudadano del Ecuador? Aquí tenemos a Ronnie, que está aquí en Venezuela, por ejemplo. La pregunta podría trasladarse de la misma forma. ¿Qué características tiene un ciudadano para ser venezolano? ¿Qué características tiene? Y quiero que ustedes me respondan esto para yo poder ir avanzando, porque vamos a hablar de las características de un ciudadano del reino. Quique dice, porque Dios permitió que la iglesia sea desplazada. ¿Por qué Dios permitió que la iglesia sea desplazada? Antes de hablar, antes de responder bueno, voy a responder tu pregunta, Kike, y antes de avanzar con el tema. ¿Por qué Dios permitió? A ver, tenemos que tomar en cuenta que si bien es cierto, la Biblia dice que ni una hoja de un árbol no cae si no es por su voluntad. Nosotros tenemos que entender, así como yo les compartía, ¿se acuerdan cuando hablábamos de Adán, y cuando ya el Señor ya sabía que iba a venir? Esto nace más, me voy a meter un poquito más para que, vamos a ir, para responder tu pregunta, Quique, me voy a ir a lo más atrás para que me entiendas un poquito más y para que entendamos cuál era. Vamos a ir a Génesis 3:15. Voy a responder sí, gracias por lo que están respondiendo justamente en la nacionalidad. Pero voy a responder la pregunta de Kiki, que dice, ¿por qué Dios permitió que la iglesia sea desplazada del sistema de gobierno? Y vamos a ir a Génesis 3:15, y justamente es un tema que ya compartimos anteriormente, pero sí puedo reforzarle justamente para que entendamos desde el principio y entendamos de esto. Y así es como el enemigo ha ido operando durante muchos años y ha ido tratando de oponerse a los planes de Dios de todas las formas. Y miren esto es poderosísimo. Miren, yo les decía, esto ya compartimos y decíamos, Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Cuando hablábamos de esto, esta fue una de las maldiciones que Dios desata sobre la serpiente. Y le dice, ahí se acuerdan que ahí es cuando hablábamos y les decíamos que le dice, y Jehová dijo a la serpiente del versículo 14, dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre todo tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y entonces ahí yo les decía, esto es justo lo que hablamos hace un momento, ¿no? Decíamos que si esta maldición le dice que sobre tu pecho andarás y polvo comerás, o sea que seguramente la serpiente tenía características mucho más poderosas que la que nosotros conocemos actualmente que tiene una serpiente, porque ahora nosotros vemos una serpiente que está prácticamente bajo el fruto de una maldición que fue decretada desde el inicio. Pero ahora nosotros tomamos en cuenta, antes en el Edén seguramente las serpientes volaban, o seguramente las serpientes hacían cosas que nosotros ahora no nos podemos imaginar, porque para que Dios le haya lanzado una maldición es que esta maldición le limitó ciertas características que tenía anteriormente. Pero eso no es el tema, eso ya topamos anteriormente, pero sí quiero, para responder tu pregunta aquí, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí es la primera profecía que habla de Jesús. O sea, él está diciendo ya desde ya, le está diciendo a Satanás que él va a poner una enemistad entre el hombre, o sea, entre la simiente. Mira lo que dice, pondré esta enemistad entre la mujer, entre tu simiente. ¿Cuál es la simiente? La simiente de Eva.
¿Cuál era la simiente de Eva? O sea, eso quiere decir que iba a nacer un hijo de Eva, que iba a venir en generación y que simplemente tal vez la serpiente que representaba al diablo, porque fue la que representó a la imagen del diablo, que el diablo entró en ella y el que le hizo caer. Entonces estaba diciendo, ¿sabes qué? Tú vas a poder herir al hijo de esta simiente, al hijo de Eva, pero esta a la larga te va a pisar sobre la cabeza. Él te va a hacer una herida mortal, tú le vas a hacer una herida común, para que me entiendas. Y eso fue prácticamente lo que hizo Jesús prácticamente al morir en la cruz. Satanás pensaba que le estaba derrotando, pero era una herida que prácticamente no es porque Jesús resucitó, y todos sabemos de eso. Pero si vamos viendo desde la historia, desde ahí el diablo, ¿qué dijo? Yo ya sé que va a venir una simiente de una mujer y trata de meter, y ahí es cuando nosotros ya hablamos de este tema, no me voy a meter en este tema, ahí es cuando los ángeles caídos se meten con las hijas del hombre y empiezan a dañar la genética. Y ahí es cuando nacen los gigantes, eso ya lo que hablamos antes previamente. Más adelante fueron sobreviviendo, vino el diluvio, después de eso otra vez vino otra depravación también todavía sobre la genética, y después vamos viendo cómo fue con Moisés y cómo fueron viendo con el mismo Herodes cuando ya descubre que vinieron los Reyes Magos, y los Reyes Magos le empiezan y le dicen, ¿sabes qué? Venimos a buscar al rey que ha nacido. Entonces él dice, ya nació, entonces tiene que matar a todos los hijos. Entonces desde ahí empieza todo una estratagema de ideas donde el enemigo empieza a tratar de cazar cuál iba a ser esa simiente, y empieza a tratar de interferir en todos los planes para tratar de dañar a ese hijo, pero todos sabemos que nunca llegó a afectar, porque a la larga nació Jesús y Jesús le terminó derrotando y le derrotó en una cruz. Y después resucitó. Y se cumplió la primera profecía, que él le terminó hiriendo en el calcañar, o sea, le lastimó, pero nunca le hirió para matar. Y Jesús sí lo exhibió públicamente al enemigo en la cruz. Entonces se cumplió. Ahora, ¿por qué te estoy haciendo esta comparación y por qué hago esta comparación para responder a tu pregunta, Quique? Porque tú dices, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué salió a la iglesia? Porque el enemigo siempre, desde el principio, cuando Jesús viene a darle el primer reino a Adán y él se lo roba, él sabía que él tenía esta autoridad el diablo tenía que ver que el hombre nunca descubre ese gobierno y esa autoridad que siempre estuvo inmiscuida dentro de lo que es la autoridad que fue dada. Entonces dijo, si logro sacar a la iglesia y quitarle esa autoridad, siempre van a haber otros sistemas de gobierno que se impongan sobre lo que es la iglesia. Y ese es todo una estrategia que el enemigo fue haciendo durante años para robarse la autoridad que nosotros como cristianos tenemos. Por eso es que Jesús ya sabía, o sea, el Padre desde antes de la fundación dice que él ya sabía que iba a mandar a su Hijo para cambiar estos sistemas. O sea, tenemos que saber que Dios ya tiene todo control. O sea, no es que le sorprendió, no es que estaba dormido Dios y pasó este tipo de cosas y es que Dios no sabía. No, todo esto ya sabía. O sea, todo esto era un programa, todo esto era algo que ya estaba programado y que Jesús sabía que iba a venir. Pero para responder tu pregunta es ¿por qué pasó esto? Porque el enemigo siempre trató de tergiversar este concepto para que la iglesia nunca tome el papel a la cual fue llamada a tomar desde el primer Adán. Y eso es para responder tu pregunta. Ahora sí, avanzando con el tema, espero que haya contestado tu pregunta, Quique. Estábamos hablando y justamente decíamos, bueno, estamos hablando de ciudadanos del reino. Y estamos hablando que en Romanos 8:17 el Señor nos constituyó a nosotros como hijos de Dios y coherederos con Cristo, es lo que estamos leyendo, ¿no? Y estamos participando, nosotros formamos a ser parte de una familia real, o sea, nos convertimos en hijos del rey. Entonces ahí yo les decía, y eso hablábamos muy bien, y hablábamos, ahí viene el versículo de Mateo 6, donde dice, ¿por qué te preocupas que tienes de vestir, que tienes de comer, si aún las flores que hay en el campo no se preocupan por eso y Dios las viste mejor? Y aún dice, o sea, cuando tú piensas en ese tipo de cosas, estás pensando como un pagano, dice en la Biblia. Eso está en Mateo 6:31, 6:32. Y todo eso estamos viendo desde Mateo 6:25 hasta el 6:33, donde dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y tenemos que entender que el Señor lo que está diciendo es, al hacerles yo hijos, yo soy el que
yo, por mi reino, por lo que yo soy tu rey, yo soy tu provisión. Yo tengo el papel de hacerlo por lo que yo soy, más no por lo que tú eres, sino por lo que yo soy, porque yo soy tu Dios. Y eso compartíamos, y yo decía, para mí, esa frase de que yo les decía que hablábamos, decíamos que era del reino, y decíamos que cuando la reputación de un rey está determinada por la calidad de vida de su pueblo. O sea, nosotros tenemos que entender que Él es nuestro rey, nuestro Señor, nuestro Hacedor, y es poderoso entender que nosotros somos hijos de Dios y Él nos da todos los beneficios que vienen del reino. Pero tenemos que entender cuáles son los beneficios. Por eso es mi pregunta, y yo les preguntaba y les decía, bueno, para ser un hijo, para ser un ciudadano del Ecuador, o pusimos el ejemplo también con Ronnie que está de Venezuela, ¿qué características se tienen? Entonces ahí vamos a responder lo que ustedes dijeron. Bueno, empezamos de carito, dice nacer en Ecuador, es un requisito indispensable, definitivamente. Benencita también dice haber nacido en Ecuador. Tati dice nacer en Ecuador, ser registrado en el registro civil y poseer cédula de identidad, perfecto. Ronnie dice nacer en Venezuela, bueno, claro, porque es venezolano, tendrá identificación. Ronnie dice carta de nacimiento, prácticamente es lo mismo. Rita, no sé quién dice comer hornado en la calle. Ricky, perdón, dice. Ricky dice eso. Buena. Sí, de Jime dice, bueno, Jime es toda una abogada, así que de ley ella nos va a decir toda la parte legal. Dice, nacer en Ecuador ciudadano o adquirirla mediante alguna de las opciones que nuestra ley permite. Y con esto va a empezar el tema. Es poderoso que yo les decía esto, y fue bueno, las preguntas que ustedes han hecho me ha ayudado, Paulito, aquí, que me han ayudado mucho para empezar con el tema, ¿no? Nosotros como hijos de Dios, no hay cosa más fea que, imagínense ustedes, que tú seas un hijo de una persona que sea millonario y tú nunca te enteras que tu papá es millonario. ¿Se imaginan ustedes ese concepto de que tú sepas de que tú tenías una mansión, de que tú tenías muchas propiedades, de que tú tenías muchos carros, de que tú tenías muchas cosas para poseerlas, para disfrutarlas, y nunca las tomaste posición porque nunca supiste que tu papá era millonario, que tu papá tenía esas posiciones y que te las había heredado a ti? Y eso es lo que quiero predicar hoy. Entender que nosotros como hijos del reino, como hijos del rey, nosotros tenemos ciertos beneficios, pero el punto es que yo les decía esto, y eso compartíamos el día domingo, compartimos también el día viernes, y yo les decía, hay muchos hijos de Dios que no viven en el reino. Y eso es lo peligroso, porque yo ahí hicimos la comparación, y yo les decía, hay muchos pasajes bíblicos que ya topamos previamente, no voy a topar. Si alguien necesita, les pido en línea, tenemos igual las prédicas de las otras veces, del día domingo y del día viernes, para que uno pueda reforzarse en este tema. Y ahí hay ciertos versículos donde uno dice, tiene que nacer el reino, para nacer el reino, nacer en el reino, nacer en el reino. Pero si hay un versículo bíblico, y ese me voy a meter, vamos a ir a Juan 3. Juan 3 nos da una característica, y es respondiendo justamente lo que ustedes están diciendo. Porque aquí habla de un nacimiento. Y mira lo que dice Juan 3. Exacto. Bueno, Ronnie dice hay que pagar el precio para tener esa herencia. Sí, en la actualidad sí. Pero cuando Dios te dice yo te lo regalo, eso es descubrir qué es lo que nosotros tenemos y qué Dios nos ha heredado. Vamos a ir a Juan 3. Juan 3. Eso es cuando Jesús se acerca a donde Nicodemo, ¿no? Y en Juan 3:3 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí le dice, no puede ver. Primero, esto es importante. Dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en Juan 3:6 dice, mira lo que dice, Juan 3:5 mejor. Juan 3:5, perdón. Respondió Jesús, dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esto es poderosísimo, que nosotros tenemos que entender que dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, respondiendo a su pregunta, yo les decía, ¿qué características tiene que tener una persona para ser ciudadano del Ecuador o ciudadano de un país específico? Es tener prácticamente el acta de nacimiento, el haber nacido dentro de ese territorio. Ahora, esto es poderoso. Muchos de nosotros creemos estar en el reino de Dios, pero no estamos en el reino de Dios y no estamos en el territorio. ¿Qué tenaz sería que yo diga, yo nací en Francia, pero nunca estuve en Francia?
Entonces, ¿cómo puedo decir que yo nací en Francia? Porque yo creo que nací en Francia, pero nunca estuve en ese territorio y yo no heredé el acta de nacimiento de Francia. Por tanto, yo no puedo decir. Y ese es el problema de a veces como cristianos. Nosotros pensamos que estamos en el reino, que estamos viviendo en el reino, que estamos teniendo las bendiciones del reino, pero nunca nacimos en el territorio porque no nacimos de nuevo. Y aquí pasa una característica porque le empieza a hablar a Nicodemo. Y Nicodemo no entendía. ¿Por qué? Porque Nicodemo decía... primero era un fariseo, para que entendamos un poco. Y entonces él decía, ¿cómo yo puedo? Mira lo que dice, en el versículo 3:1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, era un judío que él no entendía cuando Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y él dice, ¿cómo voy a nacer de nuevo si yo ya nací? O sea, él no entendía, pero él tiene que decir, tienes que nacer de agua y del Espíritu. Y ya voy a topar más adelante que eso es nacer de agua y del Espíritu. Pero sí quiero que entendamos una cosa. Es como tenía que nacer en este territorio que Dios le decía que nazca para que pueda estar dentro del reino. Y nosotros tenemos como cristianos de entender qué es el requisito que nosotros tenemos, que nosotros nazcamos en el reino, que entremos en el reino, porque eso ya les compartía el día domingo y el día viernes, hablábamos de esto. Y yo les decía que el Señor es tan poderoso, y hay una parte, vamos a ir a Lucas 11:20 para que entendamos esto. Muchos de nosotros no vivimos en el reino, porque yo les hago una pregunta. Para ir avanzando antes de esto, ¿qué pasaría? Bueno, actualmente sí hay algunos países que permiten doble nacionalidad, pero nosotros tenemos que entender que en el reino de los cielos no tienes doble personalidad. No tienes la opción de pertenecer al reino de las tinieblas y al reino de la luz. O perteneces al reino de las tinieblas o perteneces al reino de la luz. O perteneces al reino de Dios o perteneces al reino de las tinieblas. No tienes una opción. Entonces, cuando tú perteneces a una nacionalidad, no puedes, tienes que renunciar a la otra. Yo les hago la pregunta, ¿qué pasaría si nosotros, y les hago la pregunta, bueno, en la actualidad existe la parte esta donde hay países que tienen doble nacionalidad, pero veamos, imaginemos que definitivamente en Ecuador no se puede tener doble nacionalidad. Si yo quisiera ser un residente americano o residente europeo de cualquier otra nación de Europa, ¿qué necesito hacer para yo pertenecer a esa nueva nación? ¿Qué es lo que yo necesitaría hacer? Yo necesitaría renunciar a mi nacionalidad ecuatoriana para pertenecer a la americana, cumplir con los requisitos de la americana. Y si bien es cierto, nosotros cuando el primer Adán pecó, prácticamente a nosotros nos heredó una nacionalidad que no era la nuestra. Y nosotros para poder pertenecer a la nueva nacionalidad, que es la nacionalidad del reino de los cielos, tenemos que renunciar a la nacionalidad antigua. Y ahí voy a entrar. Vamos a ir a Lucas 11:20. Mira lo que dice. Aquí, antes de leer Lucas 11:20, les voy a hacer un pequeño resumen de lo que estaba pasando. Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo. Y cuando empieza a echarle fuera a este demonio, algunos de los que estaban ahí, entre eso la mayoría eran fariseos, ellos estaban hablando de él y decían, este está echando los demonios por Belcebú. O sea, están echando los demonios por el diablo. Príncipe de los demonios, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios, empiezan a decirlo. O sea, todo eso está en Lucas 11:14 para que ustedes vayan viendo, en Lucas 11:15. Y entonces, cuando ven todo este tipo de cosas, dice, en el versículo 16, dice, otros para tentarle le pedían señal del cielo. O sea, empezaron a ver que él echó fuera un demonio y dijeron, este echa fuera un demonio en el nombre del diablo, en nombre de los demonios. Le empiezan a pedir señales y todo eso, ¿no? Y entonces él les responde en el versículo 17, dice, mas él conociendo los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Entonces es poderoso esto, porque él les dice, mi reino no puede estar dividido. Si mi reino está dividido, no puede prosperar. Pero claro, obviamente ellos no entendían. Y en el versículo 18 le explica más claramente, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino?
ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios, pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, estoy en el versículo 19, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ahora, esto es poderosísimo que entendamos. Cuando uno dice, ¿por qué dijo esto? Esto sí, por el dedo de Dios. Y aquí voy a preguntarles a ustedes, quiero que participemos, porque no quiero solo estar yo predicando. ¿Por qué hizo esta aseveración si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de los cielos ha llegado a vosotros? Quiero que ustedes me respondan, ¿por qué Jesús estaba diciendo esto? Y esto es poderoso. ¿Por qué por el dedo? ¿Y por qué estaba hablando de esto? ¿Y por qué hace esta comparación cuando él estaba hablando de una casa dividida no prosperará, un reino dividido no prosperará? Les hago la pregunta. ¿Alguien me puede decir por qué Señor Jesús le hace esta aseveración en Lucas 11:14? Dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Quién me puede explicar por qué dice esta aseveración? Y estamos hablando del reino de Dios, ¿no? Entonces estamos hablando que él estaba haciendo una aseveración puntual frente a una falsa acusación que le estaban haciendo. Y yo les hago la pregunta, ¿por qué el Señor Jesús dijo, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros? Que alguien me pueda explicar. La primera idea que se les viene, algo que se les ocurra con respecto a este tema. Les voy a dejar ahí un ratico para que si alguien tiene alguna idea, nos comparta. ¿Por qué el dedo de Dios es el que le permite echar fuera a los demonios? ¿Y por qué le dice, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros? Ronnie dice, él lo estaba diciendo para que entendieran que era el poder de Dios, llegaría el reino, que por el poder de Dios llegaría el reino a sus vidas. Sí, definitivamente es, pero ¿por qué el dedo? Lucy, bastante claro, dice, el dedo de Dios viene a ser como el cetro. Paulito dice, por el poder viene de Dios. Sí, prácticamente es lo mismo que dice Ronnie, pero claro, ¿por qué el dedo? ¿Y por qué esta comparación dentro de la división? El dedo de Dios, justicia y poder, dice Tati. ¿Estamos bien? Bastante bien. ¿Qué más? ¿Quién más me da alguna otra idea? Está bien justo lo que hablan del dedo, porque el dedo es muy importante. Ya voy a decir por qué. ¿A alguien más se le ocurre alguna idea? Bueno, si no tenemos alguna idea, yo les voy a decir. Primero, esto es poderoso. El ejemplo que yo les puse claramente de la nacionalidad. Gabo dice, el adversario no puede ni sus demonios soportar la palabra de Dios, porque en el momento que tú das la palabra con fe, en el instante el dedo de Dios se mueve hacia él, lo señala y lo echa fuera. Sí, va bastante, muy bien, justo va por ahí, justo va por ahí, Gabo. Jenny dice, es autoridad, perfectamente, suficiente con su dedo, exactamente, todo eso tiene que ver. Miren, voy a decir una cosa, y vamos a ir al punto aquí. Aquí que dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno y estaba representado en Jesús. Sí, bueno, eso sí, pero la pregunta puntual es ¿por qué el dedo? ¿Y por qué hace esta analogía de comparar prácticamente el dedo de Dios cuando le estaban haciendo una falsa acusación de sin reino dividido no prosperará? Y esto es lo interesante. Consolito dice por la justicia de Dios. Sí, también. Vamos a ir. Miren esto. Esto es poderoso. Analicemos que... Ronnie dice, el dedo de Dios porque es poder y viene de su mano cuando dice que Jehová sacó de Israel de Egipto con brazo fuerte. Exactamente. Muy bien, eso también es la respuesta. Vamos por ahí, miren esto, esto es poderoso, lo que les voy a decir. La nacionalidad de Dios, la nacionalidad del reino de Dios, no puede soportar otra nacionalidad. La Biblia dice claramente, o sirves a un señor o sirves al otro, no puedes tener dos señores. Cuando tú perteneces a un rey,
en las películas ustedes pueden ver, el que pertenecía a un reino no pertenecía a otro reino más. Si tú servías a un rey, tú no podías pertenecer a otro reinado. Cuando un rey viene a colonizar un territorio y ese territorio es colonizado, el rey pasa a colonizar el nuevo territorio y el rey que llega a ser el colonizador es el rey supremo de este nuevo territorio. Nosotros, para que entendamos un poquito, nosotros cuando entendemos esto, vamos a verle desde ese punto de vista. Los españoles nos conquistaron a nosotros, ¿no es cierto? Nosotros antes teníamos un grupo de indígenas y cuando vino el rey de España, hablamos de Ecuador y hablemos también, bueno, de Venezuela, no voy a hablar de Portugal porque vinieron ahí los de Portugal, pero vamos a hablar de los españoles cuando nos colonizaron a nosotros. Ellos vinieron, mandaron un rey. Esto es poderoso lo que les voy a decir, voy a profundizar más adelante por qué les digo esto. Cuando un rey, para colonizar, miren, y aquí es lo que yo voy a llegar al punto. Un sistema democrático nunca coloniza. Un sistema de reino siempre va a colonizar. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a colonizar. Ya les voy a explicar por qué. Una tierra es colonizada cuando un rey manda a sus emisarios a tomar posesión del nuevo territorio y colonizar ese nuevo territorio. Un sistema democrático no puede mandar a alguien. El que quiere se va cuando quiere y se cambia. Por eso es un sistema democrático nosotros no entendemos y los griegos lo hicieron tan bien para tergiversar el sistema de gobierno. Y por eso nosotros no entendemos mucho lo que es el reino de Dios, porque bien pensamos que el reino de Dios es un sistema democrático donde nosotros podemos opinar y podemos decir esto estoy de acuerdo, esto no estoy de acuerdo, esto me gusta, esto no me gusta. Un sistema democrático es que si te gusta estás de acuerdo. No, un sistema de reino te impone esto es la ley y aquí te sometes y esto va. Y así es el reino. Ahora, no es una forma autoritaria que Dios se mueve, ¿no? Ya voy a decirles por qué. Porque cuando Dios trae su reino, las bendiciones que nos trae, la protección, la salud, la paz, la prosperidad se adhieren. Y el reino es establecido para traernos una bendición, para traernos una cobertura, para traernos una protección, para traernos sustento, para traernos provisión. Ya voy a decirles por qué. Ahora miren esto es poderoso. Cuando el rey de España mandó a colonizar a las tierras que era de aquí, mandó a su gente y ellos vinieron y colonizaron a nuestros indígenas. Y prácticamente lo que hicieron fue subyugarles, someterles, dominarles. Y el momento que ellos hicieron esto, el rey de España pasó a ser rey de todas las tierras que nosotros conocemos, que ahora la mayoría de Latinoamérica. Nosotros procedemos de toda esa cultura. Cuando hay una colonización, todo el reino de ese territorio, de esa nación que está colonizando, pasa a ser impartido al nuevo territorio. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros cuando dice el reino de los cielos se ha acercado, es impartir el reino. Por eso la oración del Padre Nuestro es: venga a nosotros tu reino, que tu reino venga a nosotros y colonice nuestras vidas. Pero no es como para someternos y como que nos quedamos así apretados. No. Cuando viene su reino es que quiere traernos todas sus bendiciones, toda su autoridad, todo su poder que fue delegado a Adán y que Adán lo botó. Y esto es muy importante que nosotros entendamos, que cuando viene el reino lo que hace es colonizar. Coloniza al nuevo territorio. Y cuando viene el nuevo rey, ya no puede existir otro rey. No es que, y ese es el problema que nosotros tuvimos con los indígenas que tuvimos aquí, que aparecieron Rumiñahui, aparecieron Atahualpa, aparecieron todos los reyes de los diferentes grupos indígenas, y ellos eran reyes, pero cuando vino el rey de España, él sometió a todos estos reyes dentro del nuevo reinado. Y esto es lo que Dios hace. Y por eso ahora sí me voy a responder la pregunta. Dice en Lucas 11:20, dice: mas por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Tenemos que entender, esto es poderosísimo, porque con eso estoy yo diciéndoles que cuando viene el reino de Dios a nosotros, tiene todo otro reino que esté en nuestras vidas tiene que salir. Entonces, uno de los principales ministerios que nacen cuando viene el reino de Dios establecido es que siempre va a haber liberación,
Porque donde el reino de Dios se establece, el otro reino tiene que huir. El otro reino tiene que salir. El otro reino no se puede quedar. Entonces, una vez que viene el Señor a reinar en nuestras vidas, Él se convierte en nuestro rey y nosotros pasamos a ser una persona que pertenece al nuevo reino y ya no podemos servir al otro reino. Y eso tenemos que entender, que cuando Él viene a decir, más si por el dedo de Dios echo yo fuera, es prácticamente lo que dijo Gabo, lo que dijo Ronnie, prácticamente es la mano de Dios. Basta con un dedo, creo que Lucy dijo, Tati, no me acuerdo, basta con un dedo de Dios y se echa fuera. Cuando yo te hago así, yo echo fuera. Basta con un dedo de Dios y cualquier otro reino se tiene que ir, porque es la autoridad que tenía Jesús. Es la autoridad que tenía Dios. Es la autoridad que tenía Dios delegada para su iglesia. Por eso Él dice, mas si por el dedo de Dios yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y esto es poderoso que nosotros entendamos. Para que nosotros, si Él por el dedo de Dios yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros, está diciendo, ¿sabes qué? Con un dedo me hace falta, porque cuando el reino de Dios viene, todo otro reino se tiene que ir. Una casa dividida no va a prosperar, porque el reino de Dios viene a establecer toda su autoridad, completo dominio y control sobre tu vida. Por eso es que no mucha gente vive en el reino, porque mucha gente piensa que el reino de Dios es un día yo voy, un día peco, un día hago lo que me da la gana, un día me voy a emborrachar, un día es esto, y el Señor dice no. Porque cuando yo entro, basta con un dedo y yo echo fuera todo lo que no es mío. Y cuando tú decides vivir en mi reino, tú te estableces en mi reino, te sometes bajo mis leyes, tomas mi nacionalidad, vuelves a nacer de nuevo y ya no vuelves a pertenecer al reino antiguo. Y eso tenemos que nosotros entender, que cuando el reino de Dios se establece en nuestras vidas, todo otro reino se tiene que ir. Ahora, voy a ir a topar un tema más interesante. Y estamos hablando de los reinos. Yo me puse a hacer un estudio y creo que la Jime me va a poder ayudar un poquito más con todos estos temas. Todos los reinos tienen ciertos componentes. Y esto es algo bien poderoso de lo que yo voy a hablar. Todos los reinos tienen diferentes componentes. Yo les decía que cuando un reino viene, existe todo lo que se llama el propósito de colonizar de un reino para otro reino, es transferir todo lo que este reino tiene al nuevo reino conquistado. O sea, ¿qué quiero decir? Que cuando viene el reino de Dios, lo que hace es transferir toda su cultura, todo su reino, y establecer y desechar todo el otro reino con todas las formas y características que tiene. Ahora miren esto. Todos los reinos tienen diferentes componentes, y aquí voy a topar. Un reino tiene, y yo topé 7 componentes, aunque algunos se pueden subdividir dentro dentro de los mismos. Pero yo puse estos componentes dentro de lo que es un reino. Un reino tiene idiomas, un reino tiene territorio, un reino tiene leyes, un reino tiene símbolos, tiene constitución, tiene códigos morales, valores compartidos, tiene costumbre, normas sociales, y lo más importante dentro de esto, que está casi enredado dentro de todo esto, es lo que se llama cultura. Amor, ven un ratito. Miren, y esto es bien poderoso. Tú tenías lo que era lo que ibas a compartir tú. Sí, es que eso viene dentro de... Mi esposa les va a compartir algo que tiene relación con lo que voy a hablar antes de topar con este tema. Porque es bien poderoso que nosotros entendamos que estos componentes son claves, y cuando el Señor viene a transferir esto, ahora ustedes pueden decir, y ahora que nos está compartiendo ahora de la parte legal. Mi esposa va a compartirles con esto, y yo les quiero dejar un rato con mi esposa para que les comparta justamente lo que dijiste. Sí. Buenas noches. Ay, me cogieron desprevenida. Bueno, pero el Espíritu Santo sabía. Algo que el Señor me ha estado hablando este tiempo es sobre su dunamis, y el dunamis es el mismo poder de Dios.
El dunamis es la palabra poder en dunamis, en hebreo es dunamis y significa poder. Entonces, este dunamis viene, la palabra dice que el dunamis, el poder viene a nosotros cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Pero algo que la palabra de Dios dice que lo que primero debemos nosotros es nacer de nuevo para que el poder de Dios pueda venir a mí. Entonces, yo no puedo tener el poder de Dios. Hola, yo no puedo tener el poder de Dios si yo no he nacido de nuevo. Pero lo interesante es que el Señor me decía, y ayer en la noche compartíamos con mi esposo antes de orar para dormir y decíamos, es súper delicado cuando una persona comienza a caminar en el poder de Dios, porque el poder de Dios no es otorgado a nuestras vidas para vanagloriarnos, el poder de Dios no es otorgado a nuestra vida para que yo me luzca o yo me haga ver, y en esto hay una línea muy delgada porque Satanás puede nuestro espíritu puede ser tentado a caer, nuestra alma puede ser tentada a caer, y Satanás puede tentar en caer en la vanagloria de espíritu. Y dice la palabra que antes de la caída, dice la palabra en Proverbios que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Entonces nosotros no podemos anhelar ese poder para que nosotros o nuestro nombre sea visto o nuestro nombre sea expuesto, sino para que el único que se lleve la gloria y sea expuesto a través de ese poder sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces yo le decía a mi esposo, es impresionante porque en Nicodemo, y justo mi esposo también habló de Nicodemo, Dios me hablaba estos días de Nicodemo le decía, entonces, ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Le dijo que tengo que meterme otra vez al vientre de mi madre. Le hizo esa pregunta y Jesús le decía, no, solo tienes que nacer de nuevo de agua y de espíritu. Y el Señor me decía, el agua y el espíritu se puede someter de nuevo solo cuando viene el poder de Dios, solo cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, solo cuando el Espíritu Santo, este dunamis, esta palabra es una explosión y viene como de la palabra dinamita. Entonces es una explosión que viene a tu vida, pero esto es lo que te da el poder para poder avanzar, es lo que te da el poder para instaurar el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces ayer hablábamos con mi esposa y decíamos, qué peligroso es que en este tiempo podamos levantar nuestro nombre con el poder. Dios no vino a establecer el reino para que la gloria sea del hombre, Dios vino a establecer el reino para que la gloria sea de Dios. Por eso cuando se me viene ahora cuando había un niño estaba enfermo, entonces todos los discípulos decían, Jesús, pero ¿por qué él está enfermo? Sus padres pecaron, él pecó, ¿quiénes pecaron? Y el Señor les dijo, no, nadie pecó, ni sus padres ni él, sino que esto es necesario para que se glorifique en esto Dios. Entonces, hay cosas que no hay cosas, yo creo que exactamente es esto que voy a decir, y es el poder de Dios viene a nuestra vida para que el Padre se glorifique. Ojo, iglesia, no tiene que haber una iglesia glorificada, el nombre de una iglesia glorificada, no tiene que haber el nombre de un pastor, de un profeta, de un apóstol glorificado. El único nombre que puede ser glorificado es el nombre del Padre, a través del poder que es su Espíritu Santo que hace esto. Yo no sé si es esto lo que mi esposo quería que comparta. Es eso lo que el Señor me ha estado hablando este tiempo. Entonces, cuando pasaba todo esto, en Miqueas 3:8 habla cuando viene sobre nosotros este poder del Espíritu Santo. Y solo quiero terminar con no sé si podemos ir a Miqueas 3:8. Ya que me dieron la palabra ahora, se aguanta nada. En Miqueas dice 3:8. Ok, Miqueas dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, ok, dice, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Qué tenaz, porque esto es tenaz. A mí esto me dio mucha luz.
Solo cuando nosotros tenemos en verdad el poder de la manifestación que viene de Dios a nuestra vida, que es este dunamis, que es el Espíritu Santo, que nosotros recibimos cuando nacemos de nuevo y el Espíritu Santo viene a nosotros, y entonces dice la palabra que recibiremos poder para libertar al cautivo, para sanar al enfermo y todo esto. Pero aquí dice, el profeta estaba diciendo, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, no del poder de él, y esto es reconocer y dar gloria, dice, y de juicio y de fuerza. Nosotros solo podemos traer la convicción, podemos traer lo que el poder de Dios puede traer, lo que el reino de Dios puede traer, la sanidad, la prosperidad, la manifestación de la gloria, solo cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces Miqueas estaba diciendo esto. E incluso en la palabra también habla que el reino es manifestado por Jesucristo. El reino que Jesucristo manifestó fue de gloria, de gobierno y de poder. Ese es el reino que Jesús vino a predicar. Pero Dios me decía, este tiempo me estaba hablando, cuando Jesús vino, predicó, hubo la manifestación. La manifestación no puede darse si nosotros no predicamos tampoco el reino, pero para que el reino sea predicado debemos nacer de nuevo también en él, y esto es solo cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Eso es lo que tenía en mi espíritu para compartir. Amén. Ahora miren, esto es muy glorioso lo que mi esposa compartió. Y vamos a ir a Marcos 16 para que nosotros entendamos, porque yo les hablaba y les decía que todos los reinos tienen un cierto componente, y la idea es que el Señor trata de lo que quiere es que su cultura, todo lo que tiene su reino sea trasladado aquí a nuestras vidas. Y esto es poderoso. Y yo les decía, un idioma, territorio, leyes, símbolos, constitución, códigos morales, valores compartidos, costumbres, normas sociales, y esto está dentro de todo lo que es el término cultura. Ahora yo me puse a estudiar lo que es el término cultura, y ya voy a topar justamente lo que está diciendo lo que dijo mi esposa. La cultura, yo encontré muchos significados, pero uno de los significados que más me gustó fue lo que dice cultura. Son los bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación, a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Y la cultura viene del término cultus, del término latín cultus, que quiere decir cultivo. Es para cultivar principios. Ahora, esto es tan poderoso que nosotros entendamos que lo que dice es que es un conjunto de bienes materiales y espirituales. O sea, el Señor no solo quiere, si bien es cierto, por eso es que no entendía, y nosotros diríamos que en Hechos 1:6, la gente no le decía, bueno, ¿y cuándo vas a restaurar el reino? O sea, ellos, ¿cuándo vas a restaurar Israel? ¿Cuándo vas a constituir? O sea, la gente no entendía, la gente esperaba un reino físico. Si bien es cierto, el reino de Dios es un reino inconmovible, es un reino sobrenatural, es un reino invisible, pero que se manifiesta en cosas visibles. Por eso es que cuando Él viene a trasladar, a transferir su reino a nosotros, viene también acompañado no solo de lo espiritual, sino también se va a transmitir a lo físico. Va a transferir también bendiciones físicas. Va a transferir lo que es provisión. Va a transferir lo que es salud. Va a transferir también cosas invisibles como lo que es paz, como lo que es gozo, como lo que es libertad, felicidad, armonía, unidad. Sí, pero hay muchas cosas también físicas. Por eso me gustó esta parte cuando dice conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación. Cuando el Señor dice que venga el reino a nuestras vidas y el que nosotros ingresemos en el reino, no solo estás entrando tú y trayendo salvación tú para tu vida, sino traes tú a tus generaciones, a las generaciones que vienen detrás tuyo. Entonces no solo es para tu generación, y se ha transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, y vamos a la parte donde yo les decía, cuando el Señor está transfiriendo todo esto, todo este sistema de cultura, lo que dice es que yo quiero que mi cultura venga, y venga todo este tipo de autoridad, todo este tipo de dominio, todo este tipo de poder. Y ahí justo es cuando nosotros entendemos, y vamos a ir a Marcos 16, que es lo que hablaba ahorita mi esposa. Mira esto. Marcos 16, mira lo que dice. Marcos 16. Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio del reino. A toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y cuando yo leía esto decía, wow, qué tenaz, porque todos los elementos del reino, los componentes del reino, tienen idiomas, tienen territorio, tienen leyes, tienen símbolos, tienen constituciones, códigos morales, valores compartidos, costumbres, normas, toda la cultura. Y cuando tú lees Marcos 16:15 entiendes que todo, desde el versículo 15 hasta el 18, todo esto es lo que transmites. Porque dice, hablarán nuevas lenguas. ¿De qué lenguas habla? De que uno dice, Jime, ya voy a topar ese versículo justo bien. Estás en el espíritu, Jime, porque justo lo que voy a decir ahorita, lo que voy a compartir ahorita tiene relación con lo que vas a decir tú más adelante. Pero no me voy a saltar ahorita todavía eso. Mira esto. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio de toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mira, todo esto está dentro de lo que son las leyes, las constituyentes, todos los que son símbolos, y estas señales seguirán, está dentro de los códigos, dentro de los valores compartidos. Y mira, en mi nombre echarán fuera demonios. Eso está parte de los que son beneficios dentro de lo que es la cultura. Hablarán nuevas lenguas. Hablamos que un componente del reino constituía idiomas. Entonces, pero ahora lo interesante aquí del tema, y echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y bebieren cosas mortíferas no les hará daño. O sea, todas mis leyes, mis normas, mis símbolos, mi constitución, mis códigos van a ser repartidos hacia ustedes. Porque ese era el reino en el que fuimos nosotros creados y Adán lo tenía. Y eso es lo que Dios quiere devolver a su iglesia. Ahora mira esto. Y mi esposa decía algo poderosísimo. En Juan 3, ¿se acuerdan que hablamos en Juan 3:5? Decía que tenemos que nacer de agua y del Espíritu. Aquí dice en el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Saben que tenemos bautizo en aguas y bautizo en el Espíritu? Y es poderosísimo entender que aquí no está solo diciendo el bautizarse en aguas, tampoco está diciendo que el bautizo en el Espíritu Santo, pero está diciendo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es interesante también entender que cuando hablamos de bautizo, viene un bautizo de agua y de Espíritu. Y Juan 3:5 dice, si no nacieres de nuevo, vamos a leer otra vez Juan 3:5 para que entendamos otra vez, para que entiendan lo poderoso de lo que estamos compartiendo. Juan 3:5, mira lo que dice. De cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces estamos hablando que hay que nacer del agua y del Espíritu. Es un bautizo. Y cuando nacemos del Espíritu, si nosotros vamos a Hechos 1, para que nosotros entendamos, Hechos 1, Él les empieza predicando. Hechos 1:3 dice, a quienes también después de haber padecido se presentó, Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea, empezó a hacer manifestaciones en el Espíritu. Dice, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y mira lo que dice en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, aquí estamos volviendo al tema de Marcos. ¿Te acuerdas que estamos leyendo Marcos? Nosotros entendemos que lo que estaba hablando aquí es prácticamente el bautizo de agua y del Espíritu. O sea, que era el nacer del bautizo no solo de agua, sino del Espíritu. Él les preparó y les habló del reino durante 40 días después de que resucitó para prepararles para la venida del Espíritu Santo. Nosotros no podemos manifestar el reino si no nos llenamos del Espíritu Santo, una comunión con el Espíritu Santo. Por eso es que yo quería que mi esposa comparte de esto, porque esta parte del Dunamis es la parte donde entra el poder y el fuego de Dios, que es lo que necesitamos para entrar dentro de lo que es el reino. Y esto es, el Espíritu Santo es el que vino después y trajo todos los dones. Si tú vas y lees en Mateo 9, mira, Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia al pueblo. Las señales le seguían. Y nosotros tenemos que entender,
mira lo que dice. Y después les da la instrucción a los discípulos y les dice en Mateo 10, 6, le dice, 17. Mira, o desde el 6 podemos decir, 6, mira, Mateo 16 dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Pero cómo? Con manifestación, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracias. Mira esto es poderosísimo, porque está hablando de las manifestaciones del Espíritu Santo. Cuando tú eres bautizado, cuando el reino es proclamado para que haya una manifestación de poder, para que el Espíritu Santo pueda llegar a nuestras vidas. No es solo para que nosotros nos llenamos y solo, muchos de nosotros estamos ahorita con esto de la pandemia, estamos esperando que Dios solo nos protege, que no me quede sin trabajo y que Dios me dé la provisión y que mi familia esté sana y que esté protegida. No solo es para darte protección, aunque de por cierto sí lo da, pero es para que nosotros entendamos que nosotros estamos llamados a ¿se acuerdan lo que hablamos de culturizar? Estamos llamados a colonizar, estamos llamados a transferir esta cultura a otras personas y nosotros estamos llamados a llenarnos de su poder para manifestar eso en las demás personas. Y esto es bien poderoso porque nosotros tenemos que entender una cosa que es justo, y ahorita voy al punto de lo que tú decías, Jimé, y esto es poderosísimo. Nosotros tenemos que entender que Dios ya nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él ya nos creó y nos formó con esto. Y Él ya te creó con este sistema. Cuando uno dice, ¿sabes? Pero es que yo no tengo el poder, es que yo no sé si pueda sanar a alguien, es que yo... Cuando tú estás diciendo eso, tú estás negando quién es Dios. Porque nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y la Biblia dice, y eso es lo que tú dijiste, Jim, es poderosísimo. Y está también, no sé si te referías a este versículo, pero vamos a ir a Efesios 1. Efesios 1. Y hoy el Espíritu Santo me decía para ministrar, y hoy les voy a contar una ministración que el Señor me dio y lo que Dios me empezó a mostrar en los corazones de mucha gente. Mira lo que dice Hechos 1:3. Dije Efesios 1. Efesios 1:3. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que tú ya nacieras, antes de que tú estés en el vientre de tu mamá, antes de crear. Y voy a coger algunos versículos para que tengas el poder y ya te voy a explicar por qué. Pero me gusta una parte donde dice en el versículo 5, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, Jesucristo fue la conexión. Por eso es que nos hizo hijos del Rey. Por eso es que nos hizo coherederos con Él. Y esto es poderoso para que nosotros entendamos que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha. O sea, cuando tú estás en esa purificación, automáticamente estás apto para entrar dentro del reino a través de tu rendición a Él, aceptando el nuevo reino y dejando que el otro reino tenga que salir. Tú no puedes tener un reino y el otro reino también. No puedes tener dos nacionalidades. O eres hijo de Dios o eres hijo de las tinieblas. Porque la Biblia dice que Él tiene que quitar el reino, tiene que mover todo lo movible para que se quede lo inconmovible. Y vamos a ir a Hebreos, antes de ir al otro versículo. Hebreos 12, mira lo que dice Hebreos 12:26. Mira esto. Hebreos 12:26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y aquí voy a responder lo que tú decías, Paulito. No solo va a conmover la tierra, sino el cielo, o sea, todo el universo.
Y mira esto, y esta frase aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino. ¿Qué reino recibimos? El reino de los cielos, no el reino de las tinieblas, el reino de los cielos. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Él consume el otro reino, pero cuando tú le sirves a Él, cuando tú decides seguirle a Él, cuando tú decides que ese es el reino, cuando tú aceptas la nacionalidad de los cielos, cuando tú te metes dentro de sus leyes, cuando tú te metes dentro de sus principios, cuando tú aceptas su cultura, cuando tú dices, tú eres mi rey, tú eres mi Señor y no hay otro espacio para otro reino. No es que un día peco, no es que un día me gusta por acá, no es que un día cojo la pornografía, no es que un día me hago esto, no es que un día acepto esto, no. Un día yo decido seguir al reino, este es mi reino, es mi nuevo rey, me someto bajo sus leyes, bajo sus principios, bajo su instrucción, bajo su autoridad y adopto toda su cultura, y en eso Él va a remover todo lo movible para que se quede lo inconmovible. El reino inconmovible de Dios se va a quedar y se va a mover todo lo movible. Por eso no podemos tener doble nacionalidad, por eso tenemos que entender que nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Ahora, ¿para qué es el reino de los cielos? ¿Para qué? Para que yo tenga autoridad. Y ahí es donde voy a empezar a manifestar. Pero mira, yo quiero que entiendas esto, y esto para reforzar un poco lo que tú dijiste, Jimé. Vamos a Salmos 90. Ese es otro que va Jimé, justamente para compartir el versículo que tú dijiste. Salmos 90, versículo 1 y 2. Mira, yo quiero que entiendas esto. Yo te voy a decir por qué cojo esto. Mira lo que dice. Salmos 90. Mira, este también es poderosísimo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación antes que naciesen los montes. ¿Cómo es eso que antes que naciesen los montes? Antes de formar la tierra. Antes de crear la tierra, Él ya fue nuestro refugio. De generación en generación, Él ya fue. Nuestras generaciones estaban contadas en sus manos. Ya estaban ingresadas dentro de Él. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Y ahora, otro que también es poderoso para que entendamos. Y nosotros sabemos que le hablaba a Jeremías, pero ahí podemos ver lo que es cómo es el nacimiento para lo que es para nosotros cuando fuimos creados nosotros. Jeremías 1:5. Mira esto. Jeremías 1:5, algunos sabemos de memoria este versículo, dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Uno puede decir, bueno, pero eso fue a Jeremías. No, porque cuando Dios te cogió a ti como rey, profeta y sacerdote, a ti antes de que te formase en el vientre te conoció, y antes que tú nacieses te santificó y te dio por profeta a las naciones. Así que recíbelo eso y adopta eso para ti. Pero hay una diferencia bien interesante, que cuando nosotros leemos esto, nosotros tenemos que entender que hay una diferencia entre crear y formar. Miren esto, vamos a ir a Génesis 1. Génesis 1:27, ya topamos este versículo, pero quiero que entendamos. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto es bien poderoso, porque cuando vemos aquí la creación, me voy a meter aquí en un tema un poquito delicado, pero vamos a recibirlo. Mira esto. Él crea varón y hembra, dice. Esto es poderosísimo. Dice, crea a Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Esto es interesante porque cuando nosotros vemos esto, todavía no sacaba a Eva de su costilla. Entonces cuando uno lee esto, dice, entonces, ¿qué? ¿Nacieron dos veces Adán y Eva? Porque cuando dice que lo creó varón y hembra, los creó, y todavía no nacía, porque cuando vemos el nacimiento realmente del hombre, está del hombre, estoy hablando de Adán. Mira lo que dice Génesis 2:7, estamos un poquito más adelante. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Miren, en Génesis 1:27 Dios crea al hombre varón y hembra. Entonces, ¿ya nació Eva o qué? Y acá en el versículo 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y ahora, si vamos más al 2:18, nosotros ya vemos que le creó a Adán y Eva, y acá recién aparece Adán formado, y acá en el 18 dice, 2:18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él.
Entonces formó pues de la tierra toda bestia del campo y después de eso, después dice que sacó de su costilla, más adelante, a Eva. Entonces hay una diferencia muy, muy grande. Cuando Dios le crea a Adán, le creó varón y hembra, porque creó los dos cromosomas, estaba dentro de ella, Eva estaba dentro de él, por eso los creó a varón y hembra, pero creó, y en el Génesis 2:7 lo formó. Hay una diferencia entre crear y otra formar. Y esto es interesante que nosotros tenemos que entender. Nosotros cuando el reino de Dios está establecido, tú estás llamado a crear y a formar los principios de Dios en tu vida. Y esto es muy poderoso. Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8:29. Mira lo que dice. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mira que es interesante lo que dice en el versículo 29, porque los que antes conoció, o sea, Él ya te conoció mucho antes, y ya te predestinó para que fueras conforme a la imagen de su Hijo, antes de que tú nacieras, y Jesús nació muchos años antes que tú, y en la formación del universo, antes de formar los montes. O sea, tenemos que entender el poder que hay cuando fuimos formados. Ahora, ¿por qué estoy compartiendo todo esto del poder? Y uno dice, bueno, ¿y por qué me estás compartiendo esto de la creación y todo eso? Nosotros tenemos que entender que el Señor, cuando nos creó, ya nos creó con esa imagen y semejanza de Dios, con ese poder y esa autoridad, y nosotros somos los llamados a transferir ese reino, y ese reino tiene que ser... Ese reino inconmovible tiene que quitar todo lo movible. No podemos tener doble nacionalidad. Y es el momento donde nosotros tenemos que manifestar su gloria y su poder. Es el momento de nosotros tomar autoridad sobre todas las fuerzas de la tierra, sobre todo. Este es el tiempo donde nosotros movemos las circunstancias, el tiempo donde nosotros nos levantamos, nos empoderamos con Dios. Este es el tiempo donde nosotros recibimos la bendición. Y ahí, después de todo esto, donde dice Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque ¿sabes qué? Ya después lo demás viene por añadidura, pero cuando nosotros buscamos su reino, buscamos su justicia. ¿Qué quiere decir su justicia? Su justificación. Buscamos todo lo que es caminar bajo sus leyes, bajo sus principios. Entonces ahí es cuando el reino de Dios empieza a manifestar en nuestras vidas. Y tienes que tomar en cuenta algo que es bien poderoso. Nosotros pertenecemos a un reino donde hay sanidad. Yo te digo una cosa, ¿tú crees que en el reino de Dios hay enfermedad? ¿Tú crees que en el reino de Dios hay coronavirus? ¿Tú crees que en el reino de Dios hay escasez? ¿Tú crees que en el reino de Dios hay violencia? ¿Tú crees que en el reino de Dios hay robo? ¿Tú crees que en el reino no? Nosotros tenemos que empezar a transferir el reino de Dios a lo natural. Es un reino invisible para transformar lo visible. Pero también tenemos que entender que es la obediencia de nosotros la que enforza el reino de Dios, o es la desobediencia la que empodera el reino de las tinieblas. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Cuál camino estás tomando tú? Tú tienes que entender también cuando el Padre Nuestro está llamado. Sí, aquí Ronnie dice, ya terminamos antes de la creación. Exactamente. Nosotros ya teníamos el llamado mucho antes. Por eso dicen, los predestinó, los llamó y los justificó y los glorificó. Miren esto es poderoso también. En la oración del Padre Nuestro, cuando dice Padre Nuestro, mira, tú tienes que entender que el reino de los cielos no solo es para darte a ti, solo a ti y a ti y a ti. Cuando tú haces la oración del Padre Nuestro, cuando los discípulos le dicen, Señor, ¿cómo debemos orar? Él les dice, así tienen que orar. Le dice, Padre Nuestro, no dice Padre mío. Y eso es, cuando tú entras en el reino de los cielos, tú tienes que entender que el reino de los cielos es para glorificar a más gente. Por eso hablábamos hace un rato y decíamos, la cultura es de generación en generación. Y yo les mostraba bíblicamente cómo eso va de generación en tu generación, va tus generaciones, va a la gente que te rodea, a la gente que está en tuyo. Y no solo hablo de las generaciones naturales, sino también las generaciones espirituales. Y tú tienes que entender que nosotros estamos llamados, por eso dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y todo dice, venga a nosotros tu reino. Todo está en nosotros.
nosotros. Todo habla en plural, no está hablando en un singular. Y a veces nosotros pensamos cuando entramos al reino es que Señor, protégeme, es que ahora que no me enferme, que mi familia, que yo. Y Él dice, no vas a orar así como para yo, sino vas a orar para nosotros. Porque tú estás para bendecir a otras personas. Cuando tú entras en el reino, tú no piensas en solo tú, no es una forma egoísta. El reino habla del resto, habla de cómo yo puedo bendecir a otros. Por eso es cuando nosotros cogemos del reino de Dios, transferimos su cultura, no solo para nosotros, sino para el resto que está alrededor. Y cuando le dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. O sea, tú le estás diciendo que tu reino se venga acá a la tierra. No estás diciendo, sácame, líbranos y que no nos pase nada. Hay una palabra que me gustó mucho de lo que empecé a hacer un estudio. Todos sabemos lo que significa la palabra Abba, ¿no es cierto? Papito lindo. Pero en una de las traducciones que me gustó en el hebreo, dice que la palabra Abba, por eso dice Padre Nuestro, dice que el Padre Nuestro tiene la palabra Abba. Y es interesante, una de las traducciones que dice de la palabra Abba, significa en hebreo, significa fuente. Y esto es poderosísimo, exacto, Ronis, para bendecir a otros, multitudes. Pero otro de los significados en hebreo significa, de la palabra Abba, aparte de papito lindo, dice que significa fuente. O sea, tú le estás diciendo fuente nuestra. O sea, con eso estás diciendo, se cumple lo que dice Mateo 6:33. Y todo lo demás en rapa y añadidura. Pero no es que tú le buscas a Él por qué te puede dar, sino porque Él es Jehová Jireh, Él es tu proveedor, Él ya de por sí te va a proveer, no porque busques sus manos, sino porque busques su rostro. Y nosotros tenemos que entender, me gustó mucho, estuve escuchando una prédica que me gustó mucho esta comparación, y decía que muchas veces nosotros estamos esperando que venga un predicador y te comparta, y siempre buscamos lo que es la mano y la provisión de Dios, pero si el Señor nos diera siempre la provisión como tal, digamos que tú estás buscando unas manzanas y el Señor siempre te da la manzana, y siempre te da la manzana, y siempre te da la manzana. Entonces llegas a un punto donde tú solo le buscas al Señor por la manzana. Pero cuando el Señor hablaba del reino, y la manzana es para que tú entiendas, el Señor, yo les hablaba la semana anterior, y les decía, el Señor nunca vino a predicar de prosperidad. Aunque lo hizo y era muy próspero y prosperó todo, el Señor nunca habló de sanidad y todo lo que Él hacía estaba rodeado de sanidad. El Señor nunca habló de liberación y donde quiera que iba había liberación, porque manifestación, el Señor nunca habló de la resurrección, y cuando Él hablaba solo su resurrección, pero Él resucitaba muertos. Y eso tenemos que entender, que su mensaje del reino está abarcando todo esto, porque cuando buscamos el alabarle a Dios, buscarle a Dios, buscamos, el Señor llena de su presencia, y las señales y los prodigios vienen por sí sola porque nosotros buscamos su reino y nosotros buscamos vivir en su reino. Ahora, algo que el Señor me mostraba, y yo creo que eso, sí, exactamente lo que dice Paulito, somos bendecidos para bendecir. Amén, Nancita. Ahora mira esto es poderoso, y yo quiero... El Señor me decía, hoy tuve un tiempo, yo creo que con eso ya lo voy a dejar, porque hay tanto, como pueden ver, todo el tiempo que uno habla del reino, hay tanto y uno no termina nunca de abarcar, de compartir del reino, porque hay tanto. Pero voy a ser obediente con lo que el Señor me mostró. Hoy en la tarde, mientras yo estaba escuchando, mi esposa les mandó una canción, les animo a que escuchen esa canción poderosísima. Hoy el Señor me ministraba escuchando esa canción, y sentía tanto la presencia del Señor me ministraba en la habitación. Y estaba yo siempre me voy a otro sitio, siempre voy a la sala, o me voy a otros los cuartos para orar, pero el Señor me dijo, quiero que te quedes en la cama. Y eso fue tan especial, porque yo le decía, Señor, porque aquí en la cama, si a mí no me gusta estar aquí, o sea, prefiero irme a otro lado para orar y para encerrarme, para estar así buscando tu presencia. Pero el Señor me decía, no, yo quiero bendecir tu lecho matrimonial, quiero bendecir tu cama, quiero bendecir donde tú estás. Y el Señor Jesús en un rato llegó la presencia y me decía, tú predicas tanto de visitaciones, pero tú también necesito que tú seas partícipe de visitaciones. Y Dios me decía, cuando el reino viene, el reino no solo es lo que la mayoría de gente busca. Y eso es algo que me compartía mi esposa, y decía, mucha gente a veces solo busca el poder. Yo conozco muchos predicadores que están solo hablando del poder y poder, lo cual no está mal, porque el reino de Dios tiene poder. Y la Biblia dice que el reino de Dios no consiste en solo palabras, sino en poder de Dios. Y está muy bien eso.
pero algo que el Señor me decía, pero muy poca gente a veces, o el reino de Dios mucha gente busca todo lo que mi reino trae como bendición. Busca salud, busca prosperidad, busca que yo les lleve a nuevos niveles, a nuevas cosas, busca cosas físicas, cosas materiales o bendiciones espirituales, que no está mal desear o clamar. Pero el Señor me decía, muy poca gente quiere pasar tiempo conmigo. Muy poca gente me tiene a mí como un amigo. Hay algunas personas que me han estado compartiendo en este tiempo que están tenaz. Tenerle tú a Jesús como un amigo. Tú buscas a veces amigos físicos y a veces esos amigos físicos ni siquiera son lo que Dios te mandó. Pero a veces el Señor te dice, no busques en hombres. El Señor me decía, algunos de nosotros en este tiempo el Señor nos ha quitado de trabajos o de cosas porque siempre tu Dios ha sido Dios mamón. Porque tu Dios siempre en las riquezas, no estoy diciendo que solo tienes, sino que muchas veces, por lo que yo les decía, cuando tienes una nacionalidad, tienes que aceptar la nacionalidad del reino en todo. Y nosotros en las finanzas, para muchas cosas creemos que Dios es proveedor, pero cuando Dios nos deja sin las finanzas, hemos estado sirviendo a Dios mamón, pensamos que Dios no te puede proveer en las finanzas. Y el Señor te ha quitado a veces de tantas cosas para decirte, yo soy tu proveedor. Y yo quiero que tú entiendas que yo soy tu rey en todas las áreas. Y yo voy a ser fiel y obediente con lo que el Señor me mostró. Y yo quiero, amor, sí. Pon la canción esta. Yo voy a hacer algo que el Señor me mostró. Yo quiero que cierres tus ojos. Y yo agradezco que esto fue un día martes, porque el Señor me decía que hoy quiere ministrar los corazones. Y yo quiero que cierres tus ojos donde tú estás. Yo creo que el tiempo de verme a mí o de escuchar el mensaje se acabó. La parte teórica, como yo decía, se acabó. El Espíritu Santo me decía, mi reino no solo consiste en palabras, sino en poder. Y el Señor me decía, y el reino tiene que empezar a ser impartido. Y yo quiero que cierres tus ojos. Y ponle aquí. Y yo quiero que entiendas esto. El Señor está aquí para ministrarte. Algunos de ustedes, el Señor les ha llevado en este tiempo para ministrar sus corazones y hasta ahora ustedes no tienen un encuentro genuino. No digo todos, pero algunos no hemos comprendido que el Señor nos está llevando en una cuarentena, no solo para aprender lo teórico, sino para que aprendemos a convivir con Él, en una comunión íntima con Él. Andrés, el Señor me habló de ti. Yo quiero que cierres tus ojos y quiero que cada uno de ustedes cierre sus ojos. Es el tiempo que se acabó ya de verme a mí. O sea, no quiero que abras tus ojos en este momento. Yo quiero que entiendas que el Señor quiere ministrarte a ti. Andrés, el Señor me habló hoy en la mañana mientras yo oraba. El Señor me hablaba de tu rostro y me decía, yo estoy ahí para demostrarte quién soy yo. Estoy rompiendo de todos los esquemas de quién soy yo. Y el Señor me decía, voy a empezar a ministrar. Edwin, también cierra tus ojos, porque el Señor también me hablaba de este tiempo de ti y me decía que ha tenido que mover muchas cosas de tu vida para que tú conozcas su poder. Santi, Carito, yo veía esto también, otra Carito, las dos caras. Decía, Señor, este es el tiempo de conocerle a Él. Este es el tiempo de rendirte y el Señor les va a empezar a visitar. Jime, yo siento que el Señor va a visitarte. Nancita, el Señor te va a visitar ahí donde tú estás. Cierra tus ojos y deja que el Señor te ministre. Yo siento que la presencia de Dios está en algunas casas. El Señor me decía, hoy en la noche voy a visitar hogares. Y no es casualidad que estés oyendo este mensaje, porque el Señor me decía, a los que están les voy a visitar. Y no me voy a tardar en visitar, voy a llegar a mi pueblo, dice el Señor, porque me conocerán como un amigo, me conocerán íntimo. Cierra tus ojos, no estás de aquí para verme. Y ya se acabó la parte de la prédica, por llamarlo así. Yo quiero que entiendas que este es el tiempo donde el Señor empieza a ministrar a tu corazón. Ronnie, cierra tus ojos. Yo sé que estás sintiendo tú la presencia de Dios. Algunos de ustedes, yo veía que temblaban. El Señor me decía, yo iba a caer como corrientes. Nancita, yo puedo ver eso en ti. Yo puedo ver que el Espíritu Santo te está ministrando. Dice el Señor, porque yo quiero que ustedes nazcan, que decía, de agua y de espíritu. Cuando tú bebes un agua y estás sediento, eso te conforta. Pero también soy fuego que consume y consumo lo que no es mío. Algunos de ustedes van a empezar a sentir que el fuego de Dios te consume lo que no es mío. Rita,
El Señor me hablaba de ti. Deja de estar afanada, dice el Señor. Escoge la mejor parte de estar conmigo, dice el Señor. Cierra tus ojos. El Señor me hablaba de algunas personas hoy en la mañana. Hoy con mi esposa en la madrugada nos levantamos a orar y el Señor me mostraba el corazón de algunas personas. No sé si Marcelo y Heidi están escuchándome, pero el Señor me hablaba de ustedes. Es volver al corazón de Dios. Yo quiero ahí animarte. Recibe la presencia de Dios. Dios está aquí. Dios está ministrando corazones ahora. Es su presencia que está llenando. Él es Dios. Déjame ser Dios. Déjame llenarte. Lo que tú sientes ahora es mi presencia, dice el Señor. Yo declaro la presencia de Dios, Señor. Visita cada hogar. Visita cada corazón. Paito, visita, Marquito, Señor. Yo te pido que seas tocando cada corazón, Señor. El Señor me está mostrando corazones encendidos, dice el Señor. Mientras tengo ese gozo, dice el Señor. Ese fuego, dice el Señor. ¿Por qué te he estado despertando, Dani? Dice el Señor. ¿Por qué te he estado despertando? Dice el Señor. Porque quiero tener encuentros. Señor, algunos de ustedes están despertando en las madrugadas. Así te des sueño, levántate, anda a la sala. Anda, búscale a Él. Porque es en la intimidad que quiero hablarte, Edwin. Es en la intimidad, dice el Señor, que yo quiero deleitarme contigo, dice el Señor. Yo quiero ministrarte. Fander, dice el Señor, no me he olvidado de ustedes, dice el Señor. Y tú mismo has visto, dice el Señor, que aún en esta situación es cuando más mi mano has sentido, dice el Señor. Yo no me he olvidado de ustedes, dice el Señor. Quique, no me he olvidado, dice el Señor. No me he olvidado de tu hogar, de tu familia, dice el Señor. No me olvido de mis hijos, dice el Señor. Te estoy llamando, Javier, dice el Señor. Te estoy llamando, abre las puertas de tu corazón, dice el Señor. Quiero visitarte, dice el Señor. ¿Qué impide, dice el Señor? ¿Qué impide? Porque cuando mi reino viene, dice el Señor, hay manifestaciones. Nancy, yo puedo sentir la presencia de Dios está sobre ti, dice el Señor. Oh, yo puedo sentir, dice el Señor, esas lágrimas, dice el Señor Andrés, dice el Señor, son por mi presencia, dice el Señor. Es porque yo busco un amigo, dice el Señor. Es porque busco mi fluir, dice el Señor. Hace tiempos que no sientes, que no te rindes así, dice el Señor. Así, dice el Señor, como cuando te estás arrodillando, dice el Señor Dani. Así, dice el Señor. Así yo puedo sentir, dice el Señor, cuando tú te humillas ante mí. Yo siento a algunos de ustedes, póstrate ahí, dice el Señor. Póstrate porque yo voy a lavar tus pies, Jimé, dice el Señor. Yo voy a lavar tus pies, Nancy, dice el Señor. Yo voy a lavar tus pies, dice el Señor. André, dice el Señor, yo voy a lavar tus pies. Mi presencia está contigo, dice el Señor. Mi presencia irá delante de tu corazón, dice el Señor. Mi presencia. Así que Gaby está conectada, pero Gaby dice, Señor, también contigo me deleito, dice el Señor. Me deleito contigo. Me deleito, dice el Señor Elvita. Me deleito, dice el Señor, con corazones rendidos, dice el Señor. Estoy llevándote a un nuevo nivel, dice el Señor. Me conocerás, dice el Señor. Íntimamente, dice el Señor. Yo quiero animarte en este tiempo para que tú seas buscando la presencia de Dios. El Señor me está hablando madrugadas. Algunos de ustedes, para ustedes es tan difícil, dice el Señor, pero si tan solo, dice el Señor, me rindes las madrugadas, yo sé que te cuesta, pero en la medida que te cueste, dice el Señor, me vas a ver, vas a conocer, porque un abismo llama a otro abismo, dice el Señor. Yo quiero animarte allí. Es fácil levantarte, a los que no están trabajando es fácil levantarte cuando ya el sol está ahí, pero cuando tú tienes mucho sueño, dice el Señor, es un sacrificio que eso demanda, porque eso me muestra a mí cuánto tú me anhelas y cuánto estás dispuesto a recibir de mí. Y el Señor te va a empezar a levantar a las madrugadas. Acude a su llamado. Algunos de ustedes ya les ha empezado a levantar a las madrugadas. Acude a su llamado. Paito, Marquito, a las madrugadas, cuando el bebé está dormido. Quique, madrugadas, dice el Señor. Madrugadas, dice el Señor. Madrugadas, Fander, dice el Señor. Madrugadas. Yo estoy llamándote a las madrugadas, dice el Señor. Pon el despertador a las 3. Pon varios despertadores. No sé qué tengas que hacer. Ronnie, yo siento la presencia de Dios está sobre ti. Yo puedo ver, dice el Señor, esas lágrimas que estás derramando, dice el Señor. Ronnie, dice el Señor, yo seco, dice el Señor.
Yo conozco, dice el Señor, cuánto estás pasando, cuánto me anhelas. Yo conozco tu corazón, dice el Señor. Yo conozco, dice el Señor. Yo conozco, yo a la distancia, dice el Señor, ministro a cada corazón. Quiero visitarte, dice el Señor. Quiero estar más cerca a ti. Quiero que seas mi amigo, dice el Señor. La presencia de Dios yo siento. Señor Jesús, yo declaro que lo que tú empezaste, Señor, tú eres fiel y justo para terminarla, Señor. Yo declaro que vamos a un nuevo nivel de gloria, de visitaciones, Señor, nuevos tiempos contigo, Señor. Yo declaro que esta cuarentena es el tiempo donde más te conoceremos, más caminaremos cerca de ti, donde nuestro corazón se pegará al tuyo, Señor, donde tu reino se establecerá en nuestras vidas, donde todo otro reino, Padre, es movido en nuestras vidas, Señor, donde tu reino se establece en nosotros y tus señales, tus prodigios nos acompañarán, porque estamos sometiéndonos a tu reino, a tu cultura, Señor. A ti, Señor. Yo declaro bautizo de agua y el Espíritu, Señor. Nacemos de nuevo de agua y del Espíritu, Señor, para nacer en tu reino, Señor, como ciudadanos tuyos, y permanecemos en el reino, Señor, en el nombre de Jesús. Yo quiero aún en esa misma actitud, quiero que cojas el pan, cojas el vino, y vamos a hacer, no quiero que te salgas del Espíritu donde tú estás. Quiero que cojas el pan y quiero que cojas el vino y hagas un pacto con Dios. Porque la Biblia dice que cuando comemos de Él, conmemoramos su sacrificio. Y Él permanece en nosotros y nosotros en Él. Yo quiero que cuando estés con el pan, quiero que cojas el pan, quiero que cojas el vino y quiero que hagas un pacto con Él. Dice el Señor, yo voy a sellar con esta sangre, dice el Señor, con esta santa cena, dice el Señor, voy a sellar un pacto, dice el Señor. Voy a sellar un pacto contigo, dice el Señor. Yo siento decirte esto del Espíritu, y esto es profético, dice el Señor. Dice el Señor, hoy este vino va a ser un pacto que yo sello contigo y tus generaciones, dice el Señor. Es un pacto que yo sello contigo, dice el Señor. Y no hagas este pacto porque yo te pueda dar bendiciones, porque de por sí yo te lo voy a dar, dice el Señor. Haz un pacto por acercarte a mi corazón y porque mi corazón permanezca en ti, dice el Señor. Porque tú nunca te vas a alejar de mí, yo nunca me voy a alejar de ti, porque tú buscarás mi rostro, dice el Señor. Belencita, buscarás mi rostro, dice el Señor. Buscarás mi rostro, dice el Señor. Y yo con cuerdas de amor eterno te he llamado y con cuerdas de amor eterno te sostengo, dice el Señor. Señor Jesús, y hoy levantamos el pan, Señor Padre, como señal, Padre, de conmemoración del sacrificio que tú hiciste, Señor, para tú permanecer en nosotros y nosotros en ti, Señor. Y yo declaro, Señor, que tú permaneces en nosotros, Señor. Tu reino, Señor, está en nosotros, Señor. Tú conmueves todo reino que tiene que ser movible para que se quede el reino inconmovible, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Declaramos que no venimos a buscar tus manos, venimos a buscar tu rostro, Señor. Y yo bendigo este pan y declaro tu vida, tu cuerpo en nosotros, tu vida en nosotros. Tú restauras, sanas, libertas. Yo declaro sanidad, declaro que mientras comemos este pan, Señor, sanidad, Señor, traemos de nuestro cuerpo. Sanidad a nuestras finanzas, sanidad a nuestras vidas, Señor. Toda opresión se va, toda soledad se va, toda tristeza se va. En el nombre de Jesús, Señor, yo cancelo, reprendo toda enfermedad, toda tristeza, toda soledad, toda depresión, toda opresión se va, todo dolor se va, todo malestar se va. Paul, cógete la pierna, dice el Señor. Cógete la pierna, Paul, dice el Señor. Yo ministro hoy, dice el Señor. Mi cuerpo es poderoso, Paul, dice el Señor. Mi sangre es poderosa, dice el Señor, para sanar. En el nombre de Jesús, decreto completa libertad. El Señor Jesús hoy se glorifica. Y las señales seguirán. Estas señales seguirán. Porque yo no soy, dice el Señor. Es mi poder en ti, dice el Señor. Yo no soy. No es un nombre, dice el Señor. Es mi poder. Es la sangre de Jesús que trae. Y es el nombre de Jesús vivificado. No es un nombre que viniste a ver. Es al Señor Jesús. Y el Señor Jesús es el que se glorifica. En el nombre poderoso de Jesús, y comemos de este pan. Y así mismo quiero que cojas el vino y selles este pacto. Mientras tomas este vino, dice el Señor, yo estoy sellando un pacto contigo, con tus generaciones. Y hago un pacto con mi sangre, dice el Señor, y no te separarás de mí.
No te separarás de mi presencia, no te separarás de mi reino, dice el Señor. Doy un sello con este pacto, dice el Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos esta sangre, Señor, y declaramos, tú reconcilias, Señor, nuestra alma con la tuya, Señor. Tú nos unificas nuestro espíritu con el tuyo, Señor, y declaramos, la sangre de Jesús purifica, sana, liberta y protege. En el nombre de Jesús, toma ahora de esta sangre. Y declaro sanidad, es sellado. Ahora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que tú vas a seguir haciendo. El Señor va a seguir hablando, va a seguir ministrando a algunos de ustedes. Nosotros les bendecimos, atamos toda retaliación, todo plan, toda emboscada, todo plan de las tinieblas, todo temor, toda depresión, toda tristeza, toda soledad desatado, echado fuera de sus vidas. En el nombre de Jesús declaro paz, declaro libertad, declaro salud, declaro provisión, declaro protección, declaro gozo, declaro libertad, declaro bendición, fructificación, multiplicación, fertilidad. Son sanos, son prósperos, son benditos, son sanos, santos. Caminan en libertad. En el nombre de Jesús los bendecimos, los amamos. Y yo quiero animarles, el Señor les va a seguir ministrando a algunos de ustedes y a algunos de ustedes. El Señor me dice que les va a despertar a las madrugadas. Acude al llamado, haz un sacrificio, va a valer la pena. El Señor les va a visitar, va a tener encuentros sobrenaturales. Yo quiero escuchar testimonios reales porque el Señor les va a visitar de forma sobrenatural. Él me lo dijo, ya lo hizo conmigo y lo va a hacer con ustedes en el nombre de Jesús. Los bendecimos, les amamos mucho. Dios les bendiga. Nos vemos el día viernes. Que Dios les bendiga. Y estamos en victoria. Seguimos en victoria. Bendecidos. Les bendecimos. Y declaramos muchas bendiciones sobrenaturales sobre ustedes, sobre sus hijos, sobre sus familias. Cubrimos con la sangre de Jesús sus trabajos, sus autos, sus bienes. Cubrimos sus bebés. Cubrimos todo lo que ustedes tienen. Cubrimos sus mascotas. Cubrimos cada área de sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús les bendecimos. Bendigo tus manos. Yo veo las manos tuyas, Lucy, dice el Señor. Tus manos, dice el Señor. Bendigo tus manos, dice el Señor. Dones, dice el Señor. Voy a empezar a poner en tus manos, Lucy, dice el Señor. Yo veo tus manos llenas de fuego, Lucy, dice el Señor. Mi presencia va a bendecir tus manos, dice el Señor. Bendecimos sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Les amamos mucho. Que Dios les bendiga mucho. Nos vemos el día viernes y estemos abiertos para lo que Dios va a hacer. Les amamos mucho. Dios les bendiga, ¿ya? Que pasen bien.